Tema 13. Aspectos básicos en correos en materia de seguridad en la información. RGPD en vigor desde el 25 de mayo de 2018. Prevención de blanqueo de capitales, prevención de riesgos laborales, igualdad y relaciones laborales. La Dirección de Correos ha decidido agrupar en un mismo tema de la convocatoria de examen 5 materias que, en principio, son muy diferentes. 3 de ellas hacen referencia a aspectos preventivos, prevención del tratamiento fraudulento, pérdida o robo de datos personales, prevención del blanqueo de capitales y prevención de la salud laboral de los empleados. Los 2 capítulos restantes hacen referencia a las relaciones laborales en la empresa. 13.1 La seguridad en la información. Habitualmente facilitamos nuestros datos personales cuando abrimos una cuenta en el banco, cuando solicitamos participar en un concurso, cuando reservamos un vuelo o un hotel, cada vez que efectuamos un pago con la tarjeta de crédito o cuando navegamos por Internet. El nombre y los apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección postal o de correo electrónico, el número de teléfono, el DNI, la matrícula del coche y muchos otros datos que usamos a diario constituyen información valiosa que podría permitir identificar a una persona, ya sea directa o indirectamente. Nuestros datos pueden ser recogidos en ficheros que dependen de las administraciones públicas y de empresas u organizaciones privadas, que los utilizan para desarrollar su actividad. El Reglamento General de Protección de Datos de ámbito europeo entró en vigor el 25 de mayo de 2018. Recoge una serie de derechos fundamentales de los ciudadanos al respecto. El Estado español, como miembro de la UE, tiene la obligación de transponer a su ordenamiento jurídico esta directiva europea. Por este motivo, toda la normativa que desarrolla esta directiva deberá ser actualizada y, entre tanto esto no suceda, el RGPD es de plena aplicación. En el momento en que se procede a la recogida de los datos personales, el interesado debe ser informado previamente de modo expreso, preciso e inequívoco, entre otros, de la existencia de un fichero, de la posibilidad de ejercitar sus derechos, y del responsable del tratamiento. Si se van a registrar y tratar datos de carácter personal, será necesario informar previamente a los interesados, a través del medio que se utilice para la recogida, de modo expreso, preciso e inequívoco. Punto centrado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de estos y de los destinatarios de la información. Punto centrado del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas. Punto centrado de las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos. Punto centrado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Punto centrado de la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante. 2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en los mismos, en forma claramente legible, las referidas advertencias. El derecho de acceso permite al ciudadano conocer y obtener gratuitamente información sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento. El derecho de rectificación se caracteriza porque permite corregir errores, modificar los datos que resulten ser inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información objeto de tratamiento. El derecho de cancelación permite que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o
excesivos, sin perjuicio del deber de bloqueo recogido en el RGPD. El derecho de oposición es el derecho del afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo. Procede finalmente que aclaremos una serie de conceptos en relación al RGPD, que nos ayudarán a entender el contenido del capítulo. Punto centrado. Datos de carácter personal son cualquier información relativa a una persona física, identificada e identificable. Punto centrado. Fichero es un conjunto organizado de datos. Punto centrado. Tratamiento de datos es la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo, cancelación, comunicación o cesión de datos personales. Punto centrado. Responsable del fichero o tratamiento es la persona que decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento de datos. Punto centrado. Encargado del tratamiento es la persona que trata datos personales por cuenta del responsable del fichero o tratamiento. 3. 13.1.1 La seguridad en la información en correos. Correos tiene motivos legales para proteger los datos personales que trata en el desempeño de sus funciones. El RGPD obliga a Correos como a cualquier administración o empresa. Además, el artículo 5 de la Ley Postal señala que los operadores postales deberán realizar la prestación de los servicios con plena garantía del secreto de las comunicaciones postales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución española. Este artículo de la Ley Postal añade en un segundo párrafo que los operadores que presten servicios postales no facilitarán ningún dato relativo a la existencia del envío postal, a su clase, a sus circunstancias exteriores, a la identidad del remitente y del destinatario ni a sus direcciones. Por otra parte, Correos, como cualquier empresa, debe proteger los datos personales que trata, para mantener su fiabilidad ante los usuarios del servicio. La seguridad de la información se define como la preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, pudiendo, además, abarcar otras propiedades, como la autenticidad, la responsabilidad, la fiabilidad y el no repudio, UNE ISO/IEC 27002. La confidencialidad es la propiedad de la información por la que se garantiza que dicha información está accesible únicamente a personal autorizado. Se entiende, en el ámbito de la seguridad, como la protección de los datos y de la información intercambiada entre un emisor y uno o más destinatarios. La integridad es la propiedad que busca mantener los datos libres de modificaciones no autorizadas, ya sean intencionadas o no. La violación de la integridad se presenta cuando un empleado, programa o proceso modifica o borra datos que son parte de la información. La disponibilidad tiene por objeto garantizar que la información y los sistemas de información pueden ser utilizados en la forma y tiempo requeridos. Las amenazas son acciones capaces de modificar el estado de seguridad de un sistema. Dentro de ellas destacan, los desastres naturales, los desastres industriales, los errores y ataques. Toda organización debe implantar medidas de seguridad adecuadas para minimizar la probabilidad de materialización de estas amenazas o su impacto. En materia de seguridad en la información, los riesgos de que una amenaza se materialice son los siguientes: infección por virus, accesos no autorizados, pérdida de información, incumplimiento legal, daño a la imagen pública. 4. El RGPD tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de datos
personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente su honor, intimidad y privacidad personal y familiar. Regula el tratamiento de los datos y ficheros de carácter personal, independientemente del soporte en el cual sean tratados, los derechos de los ciudadanos sobre ellos y las obligaciones de aquellos que los crean o tratan. El RGPD desarrolla y armoniza los principios comunitarios y las medidas de seguridad a aplicar en los sistemas de información. Impone al responsable del fichero adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal. Estas medidas se aplican atendiendo a 3 niveles de seguridad. Además de la legislación, existen varias normas emitidas por organismos internacionales estandarizados, conocidas como normas ISO, que se usan de referencia y cuentan con reconocimiento internacional. Punto centrado UNE ISO/IEC 27001, Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Punto centrado UNE ISO/IEC 27002, Código de Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información. El estándar para la seguridad de la información UNE ISO/IEC 27001 especificaciones para los sistemas de gestión de la seguridad de la información proporciona un modelo para la creación, implementación, funcionamiento, supervisión, revisión, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión de seguridad de la información. Sí. Esta norma sigue el modelo Planificar, Hacer, Verificar, Actuar, Plan Do Check Act, conocido como el modelo PCA. El estándar UNE ISO/IEC 27002, Código de Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información, agrupa un total de 133 controles o salvaguardas sobre buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. Está organizado en 11 dominios y 33 objetivos de control. A nivel de correos, hemos de tener en cuenta directrices básicas de seguridad que deben estar presentes en nuestro trabajo diario como empleados, relativas a los siguientes aspectos: acceso físico, contraseñas seguras, buen uso de Internet y del correo electrónico, prevención contra códigos maliciosos, virus, troyanos, spyware, protección de la información, dispositivos extraíbles y portátiles. 5. Coincidiendo con la entrada en vigor del RGPD, la Dirección de Correos emitió instrucciones generales para suprimir algunos formularios utilizados hasta entonces, M11A y M11I, excepto en el ámbito rural, y modificar otros, el impreso para la admisión de relaciones, etc. 13.1.2 El acceso físico de las personas. El acceso de las personas a las instalaciones de correos debe estar controlado, de forma que no pueda entrar personal no autorizado. El personal autorizado deberá identificarse de forma visible dentro de cualquier edificio de correos. 13.1.3 Uso del identificador y de las contraseñas. El identificador del usuario, UC, y su contraseña son personales e intransferibles. Te identifican y te hacen responsable de las acciones que se realizan con ellos. No debes comunicar la contraseña a nadie y no debes escribirla en ningún sitio. Esa es la manera más sencilla de que alguien la encuentre y te pueda suplantar. Si sospechas que alguien conoce tu contraseña, cámbiala. Debes cambiarla periódicamente, por lo menos una vez al año. Una contraseña segura se compone como mínimo de 8 caracteres alfanuméricos, incluye tanto letras mayúsculas como minúsculas, dígitos y signos de puntuación. C.
Desaconseja la utilización de nombres comunes fáciles de adivinar o palabras que se puedan encontrar en el diccionario. Los ataques que se intentan evitar mediante contraseñas seguras son: punto centrado. Ataques de fuerza bruta. Se intenta recuperar una clave probando todas las combinaciones posibles. Para una clave de 8 caracteres alfanuméricos se tardaría una media de 23 años en probar todas las combinaciones posibles. Sin embargo, una contraseña de 5 caracteres se podría averiguar en pocos días. Punto centrado. Ataques de diccionario. Se intenta averiguar una contraseña probando todas las palabras de un diccionario, por ello hay que emplear letras mayúsculas, minúsculas y símbolos. 13.1.4 Uso seguro de Internet y del correo electrónico. Internet en correos es para uso profesional únicamente. Si tienes autorización para realizar descargas, hazlo en sitios seguros y conocidos. Intenta no proporcionar información sensible y personal en sitios de Internet, porque pueden robar tu identidad. Al navegar por Internet ten activado el antivirus. Evita visitar zonas peligrosas, porque el mero hecho de visitarlas puede provocar un ataque a tu sistema. No realices descargas de sitios no confiables. En el uso del correo electrónico debes tener en cuenta que el correo electrónico es únicamente para uso profesional. Únicamente debes dar tu dirección de correo electrónico a personas conocidas. Está prohibido leer, copiar, borrar o modificar los mensajes de correo electrónico o archivos de otros usuarios sin su consentimiento. No envíes información sensible o confidencial por correo electrónico. Si envías información sensible, cifra el mensaje. Comprueba antes de enviar un correo electrónico el destinatario y la información que envías. No respondas correos spam ni reenvíes mensajes en cadena. Recuerda que si alguien tiene tu clave de acceso podría mandar correos en tu nombre. 6. En la recepción de correos electrónicos debes tener en cuenta que solo debes dar tu dirección a personas que conozcas. Solo debes abrir los correos de remitentes conocidos. Antes de ejecutar un adjunto, analízalo con el antivirus. Si proviene de un desconocido no lo ejecutes, elimínalo inmediatamente. No uses los links que aparecen en un correo para acceder a un sitio web. Si recibes un correo en el que te solicitan tus datos bancarios, no los envíes y avisa a tu banco inmediatamente. 13.1.5 Prevención contra códigos maliciosos. Un virus o software maliciosos es un programa de ordenador que produce acciones nocivas en el sistema informático en el que actúa. Existen distintos tipos de virus o códigos dañinos. Punto centrado. Virus informáticos. El código es capaz de generar copias de sí mismo en programas distintos al que ocupa y produce acciones nocivas en el sistema informático. Punto centrado. Gusanos. El código absorbe recursos del sistema, de forma creciente, hasta que lo bloquea. Punto centrado. Caballos de Troya. Es un programa de uso autorizado que contiene un código dañino. El código dañino toma el control cuando este programa comienza a ejecutarse. Punto centrado. Bombas lógicas. Es un código que se ejecuta al producirse un hecho predeterminado, una determinada fecha, un número de encendidos del sistema. Punto centrado. Spyware y adware. Software que se instala en tu ordenador para recoger información, a través de tu conexión a Internet, sin tu conocimiento ni tu consentimiento. Punto centrado. Phishing. Fraude que usa una imagen de confianza para causar un daño y conseguir información de las víctimas.
Son síntomas de que el ordenador está infectado. Cuando el PC cambia la página de inicio, aparecen nuevas barras de herramientas, el rendimiento es más lento, aparecen más pop-ups. Sí. ¿Crees que tu ordenador tiene un virus o spyware? Desconéctalo de la red y avisa al CAU. La única recomendación válida para evitar el software malicioso es mantener un programa antivirus instalado, activado y actualizado. No se debe abrir nunca ficheros recibidos de fuentes desconocidas. Y se debe notificar al CAU cualquier anomalía que se detecte en el PC. 13.1.6 Protección de la información en papel. La información en papel debe ser protegida con el mismo celo que la información digital. Para ello se deben seguir las siguientes pautas. Punto centrado durante la jornada laboral, no dejes documentación a la vista y desatendida. Punto centrado, no dejes en el fax o impresoras información confidencial. Punto centrado, al terminar la jornada guarda la información en un lugar seguro. Punto centrado, destruye la información confidencial de forma segura, utilizando las destructoras de papel. 7. 13.1.7 Protección de la información, PC. Las siguientes directrices ayudan a proteger la información que se encuentra en los equipos informáticos. Punto centrado, los equipos informáticos de correo son únicamente para uso profesional. Punto centrado, usa las aplicaciones corporativas. No crees tus propios ficheros y no trabajes en la red local con información procedente de un sistema informático ajeno a correos. Punto centrado, utiliza las unidades de red para guardar tu trabajo diario. Punto centrado, accede únicamente a la información necesaria para el desarrollo de tus funciones. Punto centrado, respeta las medidas y sistemas de seguridad implantados en el equipo, no desactives ni deshabilites. Punto centrado, evita que las personas que no deban tener acceso a alguna información puedan conocerla. Punto centrado, cuando te vayas a casa, apaga el ordenador. Punto centrado, cierra la sesión y bloquea el equipo cuando te ausentes del puesto de trabajo. Punto centrado, instala en el ordenador exclusivamente software autorizado y proporcionado por correos. Punto centrado, si viajas con tu portátil, no lo dejes desatendido, te lo pueden robar. Punto centrado, si estás trabajando en un sitio público, vigila que nadie te esté observando. 13.1.8 Protección de la información, conversación telefónica. Punto centrado, no mantengas conversaciones privadas en lugares públicos. Punto centrado, no des contraseñas o cualquier tipo de credencial por teléfono. Punto centrado, utiliza siempre un móvil corporativo para realizar conversaciones profesionales. Punto centrado, evita mantener conversaciones confidenciales por teléfono, dado que no se sabe quién más puede estar escuchando. 13.1.9 Protección de la información, equipos extraíbles. Punto centrado, utiliza solo dispositivos facilitados por la organización. Punto centrado, no copies datos confidenciales en estos dispositivos sin autorización previa del responsable. Punto centrado, siempre que se transporten estos dispositivos intenta que la información confidencial vaya cifrada. Punto centrado, cuando traslades uno de estos dispositivos, mantente siempre alerta para evitar robos. 8. 13.1.10 Protección de la información, ingeniería social. La ingeniería social es la manipulación inteligente de la tendencia natural de la gente a confiar. El atacante busca obtener información o privilegios de acceso haciéndose pasar por alguien de confianza. El phishing utiliza esta técnica para hacer daño y obtener información de la víctima. 13.1.11 Política de seguridad.
La política de seguridad de la información de una organización es la declaración de compromiso de la dirección con la seguridad de la información, de acuerdo con los objetivos del negocio y la normativa vigente. En este sentido, la política de seguridad de correos está publicada en la intranet. Conecta y debe ser conocida por todos los trabajadores que pertenecen a la organización y por los proveedores. Son principios básicos de esta política de seguridad. Punto centrado. Proteger la información es responsabilidad de todos. Punto centrado. El incumplimiento de la política y del cuerpo normativo de seguridad puede tener consecuencias disciplinarias. 13.1.12 Decálogo de seguridad. 1. Emplea los recursos que Correos pone a tu disposición solo para uso profesional. 2. Cierra la sesión y bloquea el equipo cuando te ausentes del puesto de trabajo. 3. Accede exclusivamente a los sistemas de información a los que estés autorizado. 4. Protege las contraseñas, manteniéndolas en secreto y eligiendo una que no esté en el diccionario. 5. Comprueba que tienes activado el antivirus. No abras mensajes de remitentes desconocidos y no ejecutes adjuntos no solicitados. 6. No instales o utilices software que no haya sido proporcionado por Correos. 7. Cumple con la normativa de seguridad que se encuentra en Internet. 8. Identifícate de forma visible en cualquier edificio de Correos. 9. Guarda la información de forma adecuada para que no se divulgue a personas no autorizadas. 10. Comunica cualquier incidente de seguridad al Centro de Atención al Usuario, CAU. 9. 13.2 Prevención del blanqueo de capitales. La prevención del blanqueo de capitales se regula en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, que desarrolla la anterior Ley 1. El blanqueo de capitales consiste en el envío o recepción de dinero a sabiendas de que dichos fondos provienen de una actividad delictiva, con el propósito de encubrir su origen ilícito. Asimismo, se entiende por financiación del terrorismo el envío o recepción de dinero con la intención de utilizar, o con el conocimiento de que los fondos serán utilizados para cometer delitos de terrorismo. La legislación exige identificar a los clientes y a las personas que intervengan en las operaciones de envío y recepción de dinero. Exige también identificar al titular real de la operación cuando el interviniente no actúa por cuenta propia y en el caso de las personas jurídicas. Además, exige también punto centrado examen especial de aquellas operaciones que puedan estar vinculadas al blanqueo de capitales, con independencia de su cuantía. Punto centrado obtener información sobre el propósito de la operación. Punto centrado seguimiento continuo de la relación de negocios para garantizar que las operaciones coinciden con el perfil de riesgo del cliente. Punto centrado conservación de documentos acreditativos de las operaciones e identidad de quienes las realizan, durante el plazo de 10 años. Punto centrado comunicación de los empleados al área de prevención y de la comisión y el representante al SEBLAC de cualquier hecho u operación de la que existan indicios de su vinculación con el blanqueo de capitales. Punto centrado abstención de ejecutar operaciones sospechosas sin efectuar previamente dicha comunicación al SEBLAC o su comunicación posterior inmediata cuando la abstención no sea posible o pueda dificultar la persecución de los beneficiarios de la operación.
Punto centrado deber de no revelar al cliente o a terceros las operaciones comunicadas o que están siendo objeto de examen especial. Punto centrado establecimiento de medidas de control interno adecuadas para la actividad desarrollada por Correos. Punto centrado transmitir a los empleados de la entidad la concienciación de las exigencias derivadas de la ley, a través de planes y cursos de formación. Las infracciones previstas en la Ley 10/2010 se clasifican en leves, graves y muy graves, siendo infracción muy grave, por ejemplo, el incumplimiento de la prohibición de revelación o la debida reserva. La ley establece sanciones para las entidades, que pueden ir desde la amonestación a multa de hasta el 5% de los recursos propios y revocación de la autorización para operar. 10. 1. Hay que aclarar que esta normativa no está adaptada a la Directiva 849/2015 en aspectos relevantes y por este motivo la Comisión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción contra el Estado español. 13.2.1 Normativa interna. Correos está obligado a cumplir la Ley 10/2010 respecto a la actividad de los envíos y pagos de dinero, giros, y a las transferencias Western Union. En los procesos operativos, Correos ha adecuado los sistemas informáticos en la operativa de admisión y pago de giros, creando un módulo para las diferentes aplicaciones de envío de dinero. Para prevenir el blanqueo de dinero, denominado SEDI/PBC. Los sistemas informáticos afectados por estas operaciones son IRIS, admisión de envíos de dinero, ISGIE, pago de todo tipo de giros. Mediante este nuevo sistema, es necesario efectuar un registro inicial de todos los clientes en el momento de realizar su primera operación, creando una ficha del cliente, con una serie de datos obligatorios, entre los que se encuentra el de la actividad profesional y el motivo del giro. La información contenida en esta ficha sustituye a la contenida en el antiguo formulario DAE. Además es necesaria la identificación del cliente antes de efectuar la operación de admisión o pago de giro, mediante documento identificativo válido del remitente o beneficiario, cuyos datos sobre nombre, apellidos, domicilio y número y tipo de documento de identidad quedan registrados en los sistemas informáticos de Correos. En materia de archivo y control de documentos, la documentación de operaciones y clientes relacionados con operaciones de giro se archivan y conservan durante un periodo de 10 años. Este periodo se contará desde el día en que se ejecutó la operación. El manual de PBC es una norma de obligado cumplimiento para empleados y directivos de Correos. Su primera versión es de junio de 2006. En él se recogen las medidas de control interno establecidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las actualizaciones del manual son aprobadas por la Comisión de Control, la última es de junio de 2017, con la excepción de aquellas que afectan únicamente a la composición del listado de paraísos fiscales. La Comisión de Control es el órgano competente para la aprobación del manual de PBC y autoriza su distribución a directivos y empleados mediante su publicación en la intranet Conecta. Cabe señalar que se ha creado para las oficinas y unidades de reparto una ficha de consulta rápida en la que se exponen de forma resumida las obligaciones de los empleados de admisión y pago de giros. En cuanto a Western Union, procede señalar que Correos firmó con un protocolo de actuación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo en junio de 2014, para reforzar la información compartida por ambas partes. 11.
13.2.2 Estructura organizativa en materia de PBC. El Consejo de Administración de Correos es el máximo órgano de dirección, ostenta las funciones y responsabilidades que le atribuye la ley. El Consejo de Administración recibe el informe del experto externo en el plazo máximo de 3 meses desde su emisión. Adoptará las medidas necesarias para solventar las deficiencias identificadas. La Comisión de Control es el órgano de control interno en materia de PBC. Su presidente es un representante de la Dirección de Operaciones. Son funciones de esta comisión. Punto centrado: impulsar la implantación y desarrollo de los procedimientos y obligaciones establecidos en la ley. Punto centrado: supervisar los documentos elaborados por las distintas direcciones de correos. Punto centrado: analizar, controlar y comunicar la información relativa a las operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales. Punto centrado: ser informada de las actas de las auditorías externas e internas relativas a la PBC. Punto centrado: aplicar la política de correos en materia de PBC. Punto centrado: aprobar los planes anuales de formación para directivos y empleados. Punto centrado: elaborar una relación de los documentos e informes que hayan sido remitidos al Consejo de Administración. Punto centrado: aprobar la memoria anual elaborada por el área de prevención con las actuaciones e información más relevantes. La comisión se reúne al menos una vez al trimestre y toma acuerdos por mayoría de sus miembros. El representante ante el SEBLAC es la persona encargada de la comunicación de la información necesaria en materia de PBC. Son funciones suyas. Punto centrado: actuar como coordinador de todas las actividades que realiza Correos en su lucha contra el blanqueo de capitales. Punto centrado: canalizar todas las comunicaciones existentes entre el SEBLAC y Correos, especialmente la declaración mensual de operaciones. Punto centrado: participar en las reuniones que convoque el SEBLAC, cuando éstas tengan finalidad consultiva o divulgativa. Punto centrado: comparecer en los procedimientos administrativos o judiciales en relación con los datos recogidos en las comunicaciones al servicio ejecutivo de la comisión. Punto centrado: mantener informada a la comisión de control de cualquier circunstancia que pudiera alterar la política de prevención. 12. El área de prevención del blanqueo de capitales es la unidad técnica para el tratamiento y análisis de la información, encuadrada en la Dirección Adjunta de Operaciones, dentro de la Subdirección de Servicios Financieros. Tiene, entre otras, las siguientes funciones. Punto centrado: diseñar e implementar en Correos los programas de cumplimiento, seguimiento y control de la normativa en materia de PBC. Punto centrado: elaborar los planes de acción correctivos que se deriven de las novedades que surjan. Punto centrado: trasladar al representante de la comisión las propuestas de revisión del manual de PBC. Punto centrado: supervisar el funcionamiento de los procedimientos de prevención. Punto centrado: evaluar los riesgos a los que se enfrenta Correos. Punto centrado: analizar e investigar las comunicaciones de operaciones sospechosas recibidas de la red de oficinas. Punto centrado: presentar al representante de la comisión la declaración mensual de operaciones, MO. Punto centrado: presentar al representante de la comisión la relación de operaciones con indicios de blanqueo de capitales. 13. Los responsables de oficinas/unidades de reparto deben velar por el cumplimiento de la normativa y serán el interlocutor con la unidad técnica. Sus funciones en materia de PBC son:
Punto centrado estar informado e informar a los empleados de la normativa interna sobre prevención, cumpliendo y exigiendo su cumplimiento. Punto centrado analizar en detalle cualquier operación sospechosa, comunicándola al área de prevención de blanqueo de capitales. Punto centrado validar los conocimientos y formación de los empleados que realizan operaciones de envío y pago de dinero, previamente a la designación de los empleados para tales funciones. Punto centrado analizar la documentación acreditativa de la actividad profesional o empresarial y del origen lícito de los fondos de los clientes en aplicación de las medidas reforzadas de diligencia debida. Punto centrado controlar el archivo de la documentación referida a clientes. Punto centrado autorizar las operaciones con PEPs y operaciones en las que se apliquen medidas reforzadas. Los empleados de las oficinas/unidades de reparto tienen las siguientes funciones. Punto centrado realizar la identificación y verificación de los clientes, así como la correcta introducción de los datos de los mismos en los sistemas informáticos y escaneado de las documentaciones portadas en los sistemas informáticos. Punto centrado identificar cualquier operación que dé lugar a sospechas, comunicándolo al responsable de la unidad. Punto centrado recibir los cursos sobre PVC establecidos, así como conocer y poner en marcha los procedimientos para prevenir el blanqueo de capitales. Punto centrado mantener el deber de confidencialidad con respecto a todas las operaciones o clientes que hayan sido considerados sospechosos de blanqueo de capitales. 14. 13.2.3 Identificación de los clientes. Los empleados de correos identificarán y comprobarán, mediante documentos fehacientes, la identidad del cliente con carácter previo a la realización de operaciones de admisión o pago de giro nacional o internacional, de cualquier modalidad y con independencia de su importe. Se consideran documentos fehacientes a efectos de identificación formal. Punto centrado para identificar a personas físicas de nacionalidad española, el DNI, original y en vigor. Punto centrado para identificar a personas físicas de nacionalidad extranjera, cualquiera de los siguientes documentos, originales y en vigor. Punto centrado tarjeta de identidad extranjero/tarjeta de residencia. Punto centrado pasaporte válido en el país de procedencia que incorpore fotografía de su titular. Punto centrado en el caso de ciudadanos de la UE o del Espacio Económico Europeo, el documento, carta o tarjeta oficial de identidad personal expedido por las autoridades de origen o el pasaporte. Punto centrado el documento de identidad expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para el personal de las representaciones diplomáticas y consulares de terceros países en España. Punto centrado tarjeta de asilo político, excepto en operaciones de Western Union. Excepcionalmente se podrán aceptar otros documentos de identidad personal expedidos por una autoridad gubernamental, siempre que gocen de las adecuadas garantías de autenticidad e incorporen fotografía del titular. La aceptación de estos documentos se encuentra sujeta a la autorización del área de prevención. Punto centrado para identificar a personas jurídicas será necesario que la persona física que realiza la operación se identifique como los clientes que actúan por cuenta propia, presentando su documento de identidad válido y en vigor, y además presentará punto centrado poder o autorización para actuar en nombre de la persona jurídica. Punto centrado CIF de la persona jurídica. Punto centrado escritura de constitución, certificación del registro mercantil provincial, o cualquier
Otro documento que acredite fehacientemente la denominación y forma jurídica de la persona jurídica. 15. No serán documentos válidos de identificación. Punto centrado permiso de conducir. Punto centrado pasaporte español. Punto centrado cédulas de identificación de países no pertenecientes a la UE o al espacio económico europeo, EE. Punto centrado certificado de registro de ciudadanos de la Unión, Carta Verde. Punto centrado seamansbo o libreta marítima. Punto centrado carné consular. Solo se admite el carné consular expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores para diplomáticos residentes en España. La primera operación del proceso de transacción consiste en identificar al titular, con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio. El titular es la persona física por cuya cuenta se pretende establecer una relación de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones. También pueden ser las personas físicas que posean o controlen un porcentaje superior al 25% del capital de una persona jurídica. Cuando el titular de la operación sea otra persona física distinta a la que actúa, la persona que actúa deberá hacer constar la autorización de la persona por la que actúe y el documento de identificación de aquella, además del suyo. Cuando el titular de la operación sea persona jurídica, se solicitará información a efectos de determinar su estructura de propiedad o de control y de identificar al titular real de la misma, por lo que el representante de la misma deberá cumplimentar y firmar el DAE. Es necesario digitalizar y almacenar los documentos identificativos de los clientes de operaciones de giro. Por ello, el empleado escaneará la documentación de identificación del cliente, verificando la calidad de la imagen, para que pueda ser consultada en el futuro. Se efectúa un registro inicial de todos los clientes en el momento de realizar su primera operación, creando una ficha del cliente con una serie de datos obligatorios. El dato más importante es el tipo y número del documento, DOI. Si el cliente ya ha sido registrado con anterioridad en la BBD de PBC. Al informar al sistema del tipo y número del documento, aparece el formulario con los datos completados. 16. 13.2.4 Medidas de diligencia debidas. La normativa establece una serie de medidas para garantizar la legalidad de las transacciones. Estas medidas pueden ser simplificadas, normales o reforzadas. Son medidas simplificadas. Punto centrado comprobar la identidad del cliente o del titular real únicamente cuando se supere un umbral cuantitativo con posterioridad al establecimiento de la relación de negocios. Punto centrado reducir la periodicidad del proceso de revisión documental. Punto centrado reducir el seguimiento de la relación de negocios y el escrutinio de las operaciones que no superen un umbral cuantitativo. Punto centrado no recabar información sobre la actividad profesional o empresarial del cliente. Son medidas normales. Punto centrado identificación del titular real y adopción de las medidas adecuadas a fin de comprobar su identidad. Punto centrado conocimiento de la actividad profesional o empresarial del cliente. Punto centrado conocimiento del propósito e índole que motiva la operación. Punto centrado seguimiento continuo de la relación de negocio. Son medidas reforzadas. Punto centrado presentación de justificación documental, documentación acreditativa de su actividad económica y documentación que justifique el origen lícito de los fondos. Punto centrado declaración de actividad económica, DAE. Punto centrado si en el documento de identificación presentado por el cliente no figura domicilio en España.
Esto deberá presentar cualquier documento que acredite su estancia en España. El documento deberá ser original y recogerá el nombre completo del cliente y su dirección. Son documentos acreditativos válidos para justificar la estancia, certificado de empadronamiento, contrato de alquiler de vivienda, escritura de vivienda, seamansbo o libreta marítima. No sé. Acepta lista de correos como domicilio. 17. 13.2.5 Política de admisión de clientes. Para prevenir el blanqueo de capitales resulta prioritario conocer a los clientes y establecer diferentes categorías, en función de los siguientes factores: frecuencia y cuantía de los envíos, actividad que motiva los envíos, origen o destino del dinero enviado. Así se puede determinar el perfil de riesgo y, en función del mismo, aplicar las medidas oportunas. Se distinguen tres perfiles de riesgo. Punto centrado: riesgo bajo. A estas personas se les aplican medidas simplificadas o normales de diligencia debida y no necesitan ninguna autorización específica para ser admitidos. Punto centrado: riesgo medio. Se les aplican medidas reforzadas de diligencia debida y su admisión requiere la autorización expresa de los directores de oficina y unidades de reparto o del área de prevención. Punto centrado: riesgo alto. Personas involucradas en operaciones de blanqueo o de terrorismo, que no serán admitidas como clientes de correos. Se aplican medidas simplificadas a punto centrado: las administraciones públicas, previamente clasificadas mediante su CIF por correos, así como a sus organismos dependientes. Punto centrado: las entidades de derecho público de los Estados miembros de la UE o de países terceros equivalentes. Punto centrado: las sociedades controladas o participadas mayoritariamente por entidades de derecho público de los Estados miembros de la UE o de países terceros equivalentes. Punto centrado: las entidades financieras, exceptuadas las entidades de pago, domiciliadas en la UE o en países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de PBC. Punto centrado: las sucursales o filiales de entidades financieras, exceptuadas las entidades de pago domiciliadas en la UE o en países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de PBC. Punto centrado: las sociedades con cotización en bolsa cuyos valores se admitan a negociación en un mercado regulado de la UE o de países terceros equivalentes, así como sus sucursales o filiales participadas mayoritariamente. Punto centrado: los envíos de dinero para pago del propio servicio postal con origen y destino en el propio servicio de correos. Se aplican medidas normales a punto centrado: los clientes de giro nacional e internacional que actúen en su propio nombre, remitentes o destinatarios en oficina que no superen los 3.000 € individuales o acumulados en un trimestre. Punto centrado: los clientes de giro internacional que envíen o reciban con países designados por el ordenamiento jurídico y realicen operaciones que acumuladas con las del último mes natural no superen los 1.500 €, enviados o recibidos.